Sucedió tan rápido que sentí como si el mundo se hubiera dado vuelta en un abrir y cerrar de ojos. Un momento, estaba en mi cocina, removiendo mi café de la tarde, el cálido aroma llenando el aire, el reconfortante murmullo de mi rutina rodeándome. Al siguiente, un olor extraño, un fuerte y agudo aroma a quemado, llamó mi atención. Mi corazón dio un vuelco, y me quedé congelada por un momento, tratando de identificarlo. Algo no estaba bien. Dejé mi taza sobre la mesa, y mis pies me llevaron instintivamente hacia la sala. Tal vez había algo en la estufa. Pero tan pronto como abrí la puerta, me encontré con una espesa nube de humo que sentí como si me estuviera asfixiando. El pánico me invadió al instante. La sala estaba llena de humo, tan denso que apenas podía ver unos pocos centímetros frente a mí. Y luego, las llamas. Ya se estaban devorando las cortinas, trepando por las paredes como una ola monstruosa de la que no podía escapar. Corrí hacia el teléfono, mis manos temblando. Pero antes de alcanzarlo, escuché el sonido de cristales rompiéndose. El fuego estaba en todas partes. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que podía pensar era, sal ahora. Tomé mi bolso del mostrador de la cocina, lo único que me parecía familiar en ese momento. La foto de Ricardo, mi difunto esposo, estaba dentro. No tenía tiempo para tomar nada más. El humo ya estaba por todos lados, espeso y sofocante. Mis pulmones ardían, y cada respiración sentía como si pudiera ser la última. Corrí hacia la puerta trasera, apenas pudiendo ver a través de la niebla, con los ojos llorosos. Cuando finalmente logré abrir la puerta y salir, me encontré con la imagen de las llamas lamiendo el techo de mi casa. Era una pesadilla. Los vecinos ya estaban reunidos, mirando en shock. La señora Fuentes, la dulce mujer que vivía al lado, fue la primera en llegar. Me envolvió con una manta, sosteniéndome firme mientras me quedaba allí, mirando cómo mi vida se quemaba. Mis recuerdos. Mi hogar. Mis 40 años de esfuerzo, todo convertido en cenizas. Los camiones de bomberos llegaron momentos después, pero ya era demasiado tarde. Lograron detener las llamas de propagarse a las casas vecinas, pero la mía, mi casa, ya era irremediable. En solo una hora, 4 décadas de recuerdos habían sido consumidos por el fuego. La mesa de la cocina donde Diego y yo solíamos sentarnos, las paredes donde Alicia marcaba su crecimiento con líneas de lápiz, el dormitorio donde Ricardo y yo compartimos nuestras vidas durante tanto tiempo, todo desaparecido. Los bomberos trabajaron incansablemente, pero el daño ya estaba hecho. El jefe de bomberos se acercó a mí, su rostro sombrío, sus ojos llenos de simpatía. Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo que pudimos. Es una pérdida total. Sentí el peso de sus palabras. Una pérdida total. La casa ya no tenía arreglo. Todo lo que tenía, todo por lo que había trabajado, se redujo a nada más que humo y restos carbonizados. Lo único que quedaba era mi bolso, algunos recuerdos que logré agarrar, y los recuerdos que ahora se sentían fuera de mi alcance. Me quedé allí, en la acera, envuelta en una manta, mirando cómo el fuego seguía humeando. Sentía que el tiempo se había detenido. Era difícil creer que esto era real. Un momento, tenía un hogar. Al siguiente, no tenía nada. Busqué mi teléfono, desesperada por hacer una llamada, por escuchar una voz familiar. Solo había una persona a la que podía recurrir ahora, Alicia, mi hija. Ella era mi única familia, mi único apoyo. Tenía que ayudarme. Marqué su número, mis dedos temblando mientras el teléfono sonaba. Alicia, soy mamá, dije, intentando sonar tranquila, pero mi voz se quebró. Mi casa se quemó. No tengo a dónde ir. No sé qué hacer. Hubo una larga pausa al otro lado, y casi podía escuchar sus pensamientos. Finalmente, habló, su voz más fría de lo que esperaba. Mamá, yo no sé qué decirte. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte en este momento. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir con que no puedes ayudarme? Necesito un lugar donde quedarme. Solo hasta que pueda resolver las cosas. Lo siento, pero las cosas están complicadas, dijo Alicia, su tono distante. Marco y yo, nuestro departamento es pequeño. No tengo espacio. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Mi propia hija, mi única hija, me estaba rechazando. Alicia,
No tengo a nadie más. Por favor. Lo siento, mamá. Tú te las arreglarás. No puedo hacer nada. Y luego colgó. Así, sin más. Mi pecho se apretó mientras miraba el teléfono en mis manos. No tenía a dónde ir. Mi hija me había rechazado cuando más la necesitaba. No supe cuánto tiempo me quedé allí, en la calle, inmóvil, sin poder moverme. El fuego había destruido todo lo que tenía, y ahora mi hija también me había echado. Estaba sola. ¿Qué harías tú si perdieras todo en un incendio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me senté en la banqueta, con la manta envuelta fuertemente alrededor de mis hombros, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Las llamas que habían consumido mi hogar no eran nada comparado con el fuego en mi corazón, un dolor tan profundo que sentía como si me fuera a destrozar. Mi casa, mis pertenencias, todo por lo que había trabajado durante más de 40 años, se fue en un instante. Pero lo peor de todo era la voz de Alicia, fría y distante, en el teléfono. Siempre creí que la familia era lo único en lo que podrías confiar, sin importar lo que sucediera. Pero esa creencia se rompió en el momento en que Alicia me dijo que no podía ayudarme. Ella siempre había sido mi todo, la única persona en la que había esperado que estuviera allí para mí cuando no tenía a nadie más a quien recurrir. Pero ahora, ¿qué? Ahora era solo una carga más, una que estaba demasiado ocupada para cargar. No podía ni empezar a entender qué le había pasado a la niña que crié. Repetí la conversación en mi mente, una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista, alguna señal, que explicara por qué me había alejado de mí. No puedo ayudarte ahora, mamá me dijo. Las palabras me dolieron. No tengo espacio. Mi vida está demasiado ocupada. ¿Demasiado ocupada para mí? Nunca le pedí mucho. Solo un techo sobre mi cabeza, solo un lugar donde descansar, respirar. ¿Cómo pudo hacerme esto? Mis dedos estaban entumecidos de sostener el teléfono. Quería llamarla de nuevo, exigirle una explicación, pero sabía que si lo hacía, solo escucharía más excusas. Alicia ya había tomado su decisión. Y no había nada que pudiera hacer para cambiar su opinión. Cuanto más lo pensaba, más me dolía. Pero luego comencé a preguntarme, ¿por qué había sido tan rápida para alejarme? ¿Realmente las cosas habían cambiado tanto entre nosotras? ¿Era solo la falta de espacio? ¿O había algo más? ¿Algo que no me estaba diciendo? Conocía a mi hija. Había pasado años conociéndola, criándola, amándola. Ella no era del tipo de persona que simplemente daba la espalda a su familia, no sin una razón. Pero fuera cual fuera esa razón, no había querido compartirla conmigo. Mis pensamientos volvieron al pasado, a otro momento cuando me sentí impotente y abandonada. Diego. No había pensado en él en años, no desde que conocí a Ricardo y empecé una familia propia. Diego fue mi primer amor, mi único amor verdadero. Éramos jóvenes entonces, llenos de sueños y promesas. Pero la vida, como siempre, nos llevó por diferentes caminos. Perdimos el contacto, y eventualmente me casé con Ricardo, construyendo una vida con él. Aún así, Diego permaneció en el fondo de mi mente, una pieza de mi pasado que nunca pude dejar ir por completo. Ahora, mientras me sentaba allí, con el corazón lleno de tristeza y confusión, me di cuenta de que Diego podría ser la única persona que aún podía ayudarme. Siempre me había prometido que, si alguna vez lo necesitaba, él estaría allí. Habían pasado décadas, pero aún guardaba esa tarjeta de presentación que me había dado. La saqué de mi bolso, pasando mis dedos por los bordes desgastados. Nunca la había tirado. Me preguntaba, ¿debería llamarlo realmente? Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, ¿era correcto recurrir a él? Pero, pensándolo bien, ¿quién más me quedaba? Mi hija me había dado la espalda. El fuego se había llevado todo lo demás. Marqué el número lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La línea sonó un par de veces antes de que una voz respondiera. ¿Diego? Dije, apenas pudiendo mantenerla temblorosa en mi voz. Soy Lucia. Gabriela Lucia. ¿Me recuerdas? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Contuve la respiración, sin saber qué esperar. ¿Y si no me recordaba? ¿Y si había pasado demasiado tiempo? ¿Si había sido demasiado? Finalmente, escuché su voz, baja y cálida. ¿Lucia?
Claro que te recuerdo. Después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Me sorprendió lo familiar que sonaba su voz, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero no podía dejarme llevar por los recuerdos todavía. Yo necesito tu ayuda, dije, mi voz quebrándose. Mi casa se quemó. No tengo a dónde ir. No sé qué hacer. La línea volvió a quedar en silencio. Por un momento, pensé que podría colgar. Tal vez estaba pensando en cuánto tiempo había pasado, en la vida que había construido sin mí. Pero luego habló de nuevo, su voz llena de preocupación. ¿Dónde estás, Lucia? Dime. Iré a buscarte. Sentí como si me hubieran lanzado un salvavidas en medio de una tormenta. Diego, después de todos estos años, aún estaba dispuesto a ayudarme. Le di la dirección de un hotel barato que había encontrado, sabiendo que no era lo ideal, pero sintiendo una pequeña sensación de alivio de que alguien, venía por mí. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y culpa. No esperaba que Diego ofreciera su ayuda, pero en ese momento me di cuenta de que a veces, el pasado aún puede guardar algo bueno. Tal vez era una locura, pero una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza de que esto podría ser el comienzo de algo nuevo. ¿Alguna vez has sido rechazada por un ser querido cuando más lo necesitabas? Comparte tus pensamientos abajo. El teléfono sonó solo una vez antes de que la voz de Diego llenara la línea, profunda y familiar. Por un momento, no pude hablar. No había escuchado su voz en más de 20 años, y sin embargo, sonaba igual. Esa calidez, esa tranquilidad en su tono, todo estaba ahí, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Lucia? Preguntó, como si no estuviera seguro de si realmente era yo. Sí, Diego. Soy yo. Mi voz se quebró por la emoción. Ya no pude controlarme más. Necesito tu ayuda. No estaba segura de qué esperaba. Tal vez una respuesta simple y educada, un silencio incómodo mientras él intentaba decidir si debía ayudarme después de tanto tiempo. Pero en su lugar, el tono de Diego se suavizó de inmediato. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Sus palabras se sintieron como un salvavidas. Después de todos estos años, aún estaba dispuesto a ayudarme. Estoy en un hotel pequeño en Cholula. No es mucho, pero no sabía a quién más llamar, dije, apenas susurrando. Estaré allí lo antes posible, dijo él, y sentí una oleada de alivio. Cuando colgué el teléfono, una extraña sensación de paz me envolvió, pero debajo de esa paz había un profundo sentimiento de confusión. ¿Por qué lo llamé? Había estado perfectamente bien siguiendo con mi vida sin Diego durante todos estos años. Crié a Alicia, me casé con Ricardo, construí una vida, y sin embargo, cuando todo se vino abajo, recurrí a Diego. ¿Qué significaba eso? Me senté allí en la tranquila habitación del hotel, mirando por la ventana como el sol comenzaba a ponerse. La ciudad de Cholula era pacífica, el tipo de lugar donde parecía que nunca pasaba nada. Y aún así, aquí estaba yo, a punto de reunirme con un hombre al que no había visto en décadas, con mi mundo trastornado por un incendio y el rechazo de mi hija. Cuando Diego llegó, mi corazón dio un vuelco. Salió de su coche, viéndose exactamente igual, y al mismo tiempo, completamente diferente. Su cabello ya tenía canas en las sienes, pero sus ojos, esos ojos ámbar profundos que alguna vez contenían tantas promesas, aún me miraban como lo hacían en el pasado. Estaba más viejo, más refinado, pero seguía siendo el hombre que una vez amé. Lucia, dijo, su voz baja, mientras se acercaba. ¿Te ves? Bueno, te ves como si necesitaras descansar. Pude ver en su rostro la preocupación mezclada con algo más, algo que no podía identificar. ¿Era culpa? ¿Duda? No podía decirlo, pero la calidez de su voz no coincidía con la distancia, casi formal, con la que se paraba frente a mí. Gracias, Diego, dije, mi voz temblando mientras me acercaba. No sabía a quién más recurrir. Él asintió y señaló hacia su coche. Vamos. Te llevaré a mi casa. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Lo seguí hasta su coche plateado, y mientras conducíamos, traté de no dejar que mis pensamientos se descontrolaran. La vida de Diego claramente había seguido adelante. Era exitoso. Vivía en una villa que parecía más un palacio que un hogar. No pertenecía ahí. Y sin embargo, había una pequeña y tonta parte de mí que aún deseaba pertenecer. Cuando llegamos a la villa,
Me sorprendió su tamaño. La entrada era grandiosa, con jardines perfectamente cuidados a lo largo del camino de entrada. Todo sobre ella gritaba éxito. Diego había logrado mucho. Debería sentirme feliz por él, incluso orgullosa. Pero, en lugar de eso, una sensación de incomodidad se instaló profundamente en mi estómago. Él abrió la puerta para mí, y entramos en el amplio vestíbulo. La casa era hermosa, moderna, limpia, casi clínica. La vida de Diego estaba muy lejos de la acogedora casa que alguna vez imaginé para nosotros. Mientras caminábamos por el pasillo, me sentí más como una visitante que como alguien que regresaba a su hogar. Fue entonces cuando la vi. Una mujer, alta y elegante, estaba de pie en la cima de las escaleras. Tenía un aire de autoridad tranquila, con el cabello oscuro y brillante y una expresión fría, casi cortante. Diego dijo, su voz llevaba un toque de impaciencia. ¿Quién es ella? Diego se giró hacia mí, su mano rozando brevemente mi brazo. Esta es Lucía, dijo, su voz un poco rígida. Ella es una vieja amiga. La mujer, Valentina, como pronto supe, me observó con una expresión impenetrable, luego dio un paso adelante, sus ojos recorriéndome de arriba abajo. No sabía que esperabas visitas. Sonreí educadamente, pero ya podía sentir las barreras entre nosotras. Tampoco yo esperaba visitas, dije, tratando de disimular la incomodidad en mi voz. La mirada de Valentina permaneció un momento más de lo necesario, y pude darme cuenta de que no estaba emocionada por mi presencia. Pero Diego, siempre diplomático, trató de suavizar las cosas. Ha pasado por momentos difíciles. Le ofrecí un lugar para quedarse hasta que se recupere. La sonrisa de Valentina fue tensa. Bueno, espero que no le moleste un poco de inconveniencia, dijo, sus palabras cortadas. La tensión en la habitación era casi sofocante. Sentía los ojos de Valentina sobre mí, como si me estuviera midiendo. No pertenecía allí, ella lo dejó claro con la fría manera en que habló. Sin embargo, Diego parecía genuinamente preocupado por mí. Me condujo a una habitación de huéspedes, y mientras me sentaba en la cama, me di cuenta de cuánto había cambiado entre nosotros. La calidez que recordaba de nuestra juventud, esa sensación de hogar, parecía tan lejana ahora. Éramos extraños en muchos aspectos. Más tarde, mientras cenábamos, Diego y yo intentamos hablar, recordar viejos tiempos. Hablamos de nuestras vidas, de lo que había pasado en los años desde que nos vimos. Pero las palabras ya no sonaban tan naturales como antes. Había demasiado espacio entre nosotros ahora, demasiado tiempo. Me encontré deseando que las cosas pudieran volver a ser como antes, pero en el fondo, sabía que eso era imposible. Ya no era solo una parte de su pasado. Era alguien de una vida de la que él ya se había alejado. Los días se desdibujaron en la villa de Diego. La gran casa, con sus paredes impecables y su decoración perfecta, nunca se sintió como hogar. Era como si fuera una invitada, siempre fuera de lugar, siempre un recordatorio de un tiempo que no encajaba con la vida que Diego había construido. La calidez que recordaba de nuestra juventud ya no estaba. En su lugar, había una tensión no dicha flotando en el aire, y era difícil ignorarla. El comportamiento frío de Valentina hacia mí no ayudaba. Cada mirada que me dirigía sentía como una acusación silenciosa, sus ojos helados siempre observándome, evaluando cada uno de mis movimientos. Era lo suficientemente educada cuando era necesario, pero estaba claro que no quería que estuviera allí. Intenté mantenerme al margen, quedándome la mayor parte del tiempo en mi habitación de invitados, leyendo, pensando, tratando de encontrar sentido a todo lo que había pasado. Diego era amable, pero distante. Parecía estar dividido entre su vida con Valentina y la amistad que habíamos compartido. Era como si estuviera tratando de equilibrar dos mundos, uno con su vida pulida y moderna, y otro con recuerdos del pasado en los que ya no podía ser parte. Una tarde, escuché una conversación entre Diego y Valentina que cortó el silencio de la casa. Pasaba cerca del estudio cuando escuché sus voces a través de la puerta, demasiado amortiguadas para entender cada palabra, pero el tono era inconfundible. Valentina hablaba en una voz afilada y baja. Diego, ella no es nuestra responsabilidad. Es solo un recuerdo viejo. ¿Por qué la dejas quedarse aquí? Las palabras de Valentina estaban llenas de desdén. Me detuve en seco, con la mano sobre la manija de la puerta, el corazón latiendo rápidamente. La respuesta de Diego fue más baja,
casi reacia. Está pasando por un momento difícil, Valentina. No puedo simplemente rechazarla. Le debo más que eso. Le debes. La voz de Valentina se hizo más fuerte, más afilada. No le debes nada. Ahora has construido una vida conmigo, con nosotros. ¿Por qué sigues trayéndola a nuestras vidas? No confío en ella. Es un recordatorio de cosas de las que ya te has olvidado. Y me estoy cansando de hacer como si todo estuviera bien. Sentí el nudo en mi estómago apretarse. Quería irme, fingir que no había escuchado, pero no pude. Tenía que escucharlo, tenía que entender lo que realmente pensaba Diego. Diego suspiró, su voz casi un susurro. No sé, Valentina. Estoy confundido. Ha pasado tanto tiempo desde que la vi. Pensé que podría ofrecerle algo de ayuda. Pero tal vez tienes razón. No debía haberla traído aquí. Es complicado. Podía escuchar el peso de sus palabras flotando en el aire, y mi corazón se hundió. El hombre que una vez conocí y amé ahora era tan diferente. Lo de complicado era poco. Diego no solo me estaba ofreciendo ayuda por bondad, estaba tratando de equilibrar un pasado que no podía dejar ir con un futuro que ya no era mío. No necesité escuchar más. Me di la vuelta y me alejé en silencio, mi mente dando vueltas. Me sentí como una tonta por haber creído que Diego podría ser realmente la persona que alguna vez fue, por haber creído que nuestra conexión podría sobrevivir los años separados. Entré en su vida esperando encontrar refugio, pero todo lo que encontré fue otra mentira. Esa noche, mientras estaba sola en la habitación de huéspedes, todo se sentía irreal. Pensé que esto sería solo una parada temporal, algo para reagruparme, para recuperar el aliento, pero se estaba volviendo claro que no era bienvenida. Valentina no confiaba en mí, y Diego, aunque amable, estaba dividido. Me había convertido en una carga, una reliquia de su pasado que no encajaba en la vida que había construido con ella. A la mañana siguiente, después del desayuno, decidí que ya no podía quedarme callada. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a Diego por lo que había escuchado. Lo encontré en la sala, sentado junto a la ventana con una taza de café en la mano. Me miró cuando entré, su rostro no traía ninguna emoción. Diego, dije, mi voz firme pero llena de emoción. Necesitamos hablar. Él dejó la taza sobre la mesa y levantó la vista hacia mí, su expresión imperturbable. ¿Sobre qué? Sobre Valentina. Sobre todo. Escuché lo que dijiste anoche, dije, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz. Necesito saber la verdad. ¿La has superado completamente? Porque realmente parece que sí. Parece que soy solo una molestia aquí. El rostro de Diego cambió, su expresión de dolor. Lucia, no estoy tratando de hacerte daño, dijo, levantándose lentamente. Solo he estado confundido. Ahora tengo una vida. Una vida que he construido con Valentina. Pero eso no significa que no me importe. Siempre ha sido importante para mí. ¿Importante? Repetí, mi voz elevándose. Lo suficiente como para dejarme quedarme aquí, pero no lo suficiente para decirme la verdad. Diego, has estado escondiendo toda tu relación con Valentina. Me has ocultado tu vida, y no sé si puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Se pasó la mano por el cabello, el peso de mis palabras claramente afectándolo. Nunca quise hacerte daño, Lucia. No sé qué quieres que te diga. Valentina y yo hemos hecho planes. Estamos construyendo un futuro juntos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Un futuro juntos. Nunca lo había considerado. Pensé que aún había algo de él que me pertenecía. Pero ahora lo vi claramente. Diego había seguido adelante, no solo conmigo, sino con todo lo que habíamos compartido. La realización fue dura. Me había aferrado a la esperanza de que Diego podría ser mi refugio, de que podríamos regresar a lo que éramos. Pero la verdad era que Diego había construido una nueva vida, y ya no formaba parte de ella. ¿Crees que es posible reavivar una relación con un viejo amor después de tantos años? Déjame saber qué piensas en los comentarios. La mañana estaba tranquila, una suave luz se filtraba a través de las grandes ventanas de la villa de Diego.
Traté de enfocarme en la vista, las colinas distantes, la belleza tranquila de los jardines afuera, pero era imposible deshacerme de la sensación de que estaba parada al borde de algo de lo que no podría regresar. La noche anterior había sido tensa. Diego me había confesado que había seguido adelante con Valentina, pero sus palabras habían sido a medias, casi disculpándose. Había algo que no me estaba diciendo. Algo más profundo, oculto bajo la superficie de nuestro reencuentro, algo que había estado allí todo el tiempo. Lo sentía en cada momento que pasábamos juntos, en la forma en que sus ojos se apartaban cuando le preguntaba sobre su vida, en la manera en que siempre guardaba una parte de él. La villa estaba vacía cuando me desperté. Diego había salido a una reunión, dejándome sola en la habitación de invitados. El silencio era insoportable. Intenté mantenerme ocupada, revisando mi bolso, desempacando algunas cosas, cuando lo noté, el cajón del escritorio de Diego, ligeramente entreabierto. La curiosidad que había estado tratando de suprimir de repente me dominó. Sin pensarlo, caminé hacia él y lo abrí. Adentro, había papeles, facturas, algunas cartas de negocios, nada fuera de lo común. Pero luego, debajo de un montón de papeles, lo vi, una carta. Su dirección elegante y escrita a mano llamó mi atención de inmediato. Emilia. El nombre me resultaba extraño, pero de alguna manera familiar. Dudé por un momento, luego saqué la carta, mis manos temblando ligeramente mientras la desplegaba. Diego, comenzaba la carta, no puedo esperar para verte otra vez. Cada día sin ti ha sido como una eternidad. Siempre has tenido un lugar en mi corazón, y no puedo evitar preguntarme si estamos destinados a estar juntos después de todo este tiempo. Estoy lista para dar el siguiente paso contigo. Empecemos de nuevo, construyamos algo que deberíamos haber tenido hace todos esos años. Te estoy esperando, como siempre lo he hecho. Con amor. Emilia. Mi corazón dio un vuelco. Emilia. ¿Quién era ella? ¿Por qué nunca había escuchado de ella? ¿Por qué Diego nunca me mencionó su nombre, ni siquiera una vez? La carta hablaba de algo profundo, algo que claramente no había terminado. Me quedé allí, congelada, el papel ligeramente arrugado en mi mano. Las palabras se desdibujaron mientras sentía una oleada de náusea. Diego había escondido esto de mí. A pesar de toda la amabilidad que me había mostrado, de todas las promesas que me había hecho cuando lo contacté por primera vez, él seguía atado a otra persona. No era la única en su vida, y tal vez nunca lo fui. La ira surgió dentro de mí, feroz y repentina. Nunca me había hablado de Emilia. Nunca me mencionó su nombre cuando le pregunté sobre su pasado. Ni siquiera insinuó que tenía sentimientos no resueltos por alguien más, alguien que claramente lo había estado esperando. Esperé a que regresara. Los minutos parecían horas. Cuando finalmente entró, yo estaba junto a la ventana, la carta sujeta fuertemente en mi mano. Él se detuvo al verme. No necesitaba decir nada. La verdad ya estaba escrita en mis ojos. ¿Qué es esto?, le pregunté, mi voz aguda, apenas controlada. El rostro de Diego palideció al ver la carta. Abrió la boca para hablar, pero no salió palabra alguna. Su silencio fue suficiente. ¿Quién es ella, Diego?, le exigí, mi voz elevándose. ¿Quién es Emilia? ¿Y por qué me has estado ocultando esto? Se pasó la mano por el cabello, su mirada desviándose incómoda. Lucia, yo. No, lo interrumpí, acercándome a él. No me mientas. Confié en ti. Fui a ti por ayuda. ¿Y esto es lo que encuentro? Una carta de alguien con quien claramente sigues involucrado emocionalmente. No estoy involucrado emocionalmente con ella, dijo Diego, su voz defensiva, pero había algo en sus ojos, algo que me hacía dudar de sus palabras. Entonces, ¿por qué no me hablaste de ella?, le pregunté, el dolor en mi pecho creciendo. ¿Por qué no me dijiste que había otra persona en tu vida, que aún te aferrabas al pasado? No sabía cómo decirte, dijo Diego, su voz suavizándose, el arrepentimiento nublando sus rasgos. No sabía cómo explicarlo. Emilia y yo estábamos enamorados cuando éramos jóvenes. Pero no pensé en ella cuando estaba contigo. Y luego la vida pasó, y perdimos contacto. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, me estás diciendo que seguiste adelante, que la olvidaste, y aún así esta carta dice algo completamente diferente. Diego suspiró pesadamente.
He estado confundido, Lucia. Cuando regresaste a mi vida, no sabía qué sentir. No estaba seguro si lo que tuvimos era algo que podría recuperar. Pensé que tal vez Emilia era mi pasado, pero conocerte de nuevo despertó muchas cosas. Me hizo cuestionarlo todo. Dio un paso atrás, el peso de sus palabras cayendo sobre mí. Estaba dividido entre el pasado y el presente. Y yo estaba aquí, aferrándome a la esperanza de que pudiéramos regresar a lo que alguna vez tuvimos. No solo te olvidaste de mí, Diego. Nunca lo dejaste ir por completo. Y ahora estás aquí, dividido entre dos vidas, una conmigo y otra con ella. No quería hacerte daño, susurró Diego, su voz cargada de culpa. Pero creo que me he estado mintiendo a mí mismo. Y a ti. Pensé que podría ayudarte, pero no puedo prometerte nada. No puedo ser lo que quieres que sea. La verdad me golpeó como un golpe en el estómago. Diego no era el hombre que esperaba que fuera. Él había seguido adelante, y no importaba cuánto hubiera deseado regresar al pasado, estaba claro que ese tiempo ya se había ido para siempre. ¿Crees que es posible reavivar una relación con un viejo amor después de tantos años? Déjame saber qué piensas en los comentarios. La tensión en la villa de Diego había llegado a su punto de quiebre. Cada rincón de la casa se sentía cargado de hostilidad, especialmente entre Valentina y yo. Traté de mantenerme al margen, pero sus frías miradas y comentarios pasivo-agresivos hicieron imposible ignorar la tensión. Ella dejó claro que no le agradaba que yo estuviera allí, que no quería que formara parte de la vida de Diego más de lo necesario. Había esperado que el tiempo, y tal vez las palabras de Diego, aliviara esa incomodidad, pero a medida que pasaban los días, solo empeoraba. No podía evitar sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo, constantemente consciente de sus ojos afilados observándome. Y a pesar de los esfuerzos de Diego por suavizar las cosas, su atención seguía dividida entre nosotras. Todo llegó a su punto máximo una tarde cuando estaba sentada en el jardín, tratando de encontrar algo de paz. El sonido de unos pasos se acercó, y no necesité voltear para saber quién era. La presencia de Valentina parecía llenar el aire con una quietud inquietante. ¿Crees que vas a quitármelo?, me preguntó, su voz fría pero afilada como un cuchillo. La miré sorprendida. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, su postura rígida por la tensión. ¿De qué hablas?, pregunté. ¿Crees que Diego aún tiene sentimientos por ti?, continuó Valentina, sus ojos entrecerrados. Pues te equivocas. Ahora él es mío, y tú no eres más que un fantasma de su pasado. Necesitas irte. No eres más que una amenaza para todo lo que hemos construido juntos. Me levanté lentamente, tratando de contener la ola de ira y confusión que subía por mi pecho. Una amenaza, repetí. No estoy tratando de quitarle a nadie. No vine aquí para destruir tu vida, Valentina. Ella rió amargamente, dando un paso más cerca. Claro que no. ¿Crees que puedes simplemente entrar de nuevo en su vida y hacer como si todo fuera igual que antes? Crees que él sigue siendo el hombre que amaste, pero no lo es. Él ya pasó página, y tú también deberías hacerlo. El veneno en sus palabras me golpeó como un puño, pero me negué a dar un paso atrás. No soy yo quien se aferra al pasado, le respondí. Tú eres la que me ves como una amenaza, no al revés. Los labios de Valentina se curvaron en una sonrisa desdeñosa. No tienes idea de lo que realmente está pasando aquí, ¿verdad?, dijo, su voz goteando malicia. Diego puede haberte dejado pensar que has seguido adelante, pero no es así. Y Emilia tampoco lo ha hecho. Las palabras me sacudieron. ¿De qué hablas?, exigí, mi voz temblando pero firme. Valentina sonrió con suficiencia, claramente disfrutando del poder que tenía en ese momento. Diego y Emilia han estado en contacto. Ella lo ha estado buscando durante meses, diciéndole cuánto lo quiere de vuelta. No te lo dijo, ¿verdad? Sus ojos brillaban con satisfacción mientras observaba mi reacción. Él ha estado dividido entre ella y tú, y no sabe qué vida quiere. Y yo he estado en el medio de todo esto, evitando que todo se desmorone. Pero tú eres la que está amenazando todo eso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mis piernas de repente se sintieron débiles y tuve que sostenerme en la mesa del jardín para no caerme. ¿Emilia seguía en su vida? Diego me había ocultado esto,
Me había mentido a la cara, fingiendo estar confundido sobre sus sentimientos cuando la verdad era mucho más complicada de lo que había dejado ver. Las palabras de Valentina resonaban en mi mente. Diego y Emilia habían estado en contacto durante meses. Todo lo que creía saber sobre Diego, sobre nosotros, se desmoronó en un instante. «Me has estado ocultando esto», susurré, las palabras amargas en mi lengua. «Me dejaste creer que yo era la única». Valentina dio un paso atrás, con una expresión de suficiencia. «No era mi lugar decirte esto. Pero ahora lo sabes. Y puedes ver por qué no quiero que estés aquí. Diego y yo estamos construyendo algo juntos, y no voy a dejar que lo arruines». Su frialdad me dolió, pero lo que más me dolió fue la traición de Diego. Pensé, a pesar de todo, que lo que compartíamos significaba algo, que aún había algo de él que me importaba. Pero ahora parecía que no era más que un capítulo en su pasado, un recuerdo lejano que aún no había dejado ir. Más tarde esa noche, encontré a Diego en la sala, mirando por la ventana mientras el sol se ponía. No me escuchó acercarme, y por un momento, me quedé allí, observándolo, tratando de reunir las fuerzas para confrontarlo una vez más. Cuando se giró y me vio, su rostro se suavizó, pero la culpa en sus ojos era inconfundible. «Diego», comencé, mi voz baja y temblorosa. «Sé lo de Emilia. Valentina me lo dijo». Él se quedó quieto por un momento, y pude ver el conflicto en sus ojos, pero no dijo nada. Me acerqué un paso, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué no me lo dijiste, Diego? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Suspiró profundamente y se sentó en el sofá, pasándose una mano por el rostro. «No quería hacerte daño, Lucia. No quería que pensaras que eras lo segundo. Pensé que podría resolverlo sin mencionarlo. Pero ahora, veo lo equivocado que estaba». «¿Equivocado?», repetí, sintiendo la amargura subir por mi garganta. «Me has estado mintiendo, Diego. Durante meses. Todo este tiempo, yo aquí, pensando que tal vez podríamos retomar lo que dejamos. Pero tú te aferraste a otra persona todo el tiempo». Él me miró, sus ojos llenos de tristeza. «No quería hacerte daño. Pero no podía dejarla ir. No podía dejar ir lo que tuvimos, Lucia. Y ahora no sé quién soy». Di un paso atrás, sintiendo como la distancia entre nosotros se alargaba con cada palabra. «Yo tampoco sé quién eres, Diego. Tampoco sé quién soy ahora». ¿Crees que Valentina está justificada en sus acciones o simplemente está tratando de manipular a Diego? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Me encontraba atrapada entre el pasado y el presente, dividida entre lo que Diego y yo compartimos alguna vez y la dolorosa realidad de todo lo que había salido a la luz. Los secretos, las traiciones, las mentiras, habían dejado cicatrices en mi corazón que no estaba segura de si alguna vez podría sanar. Pero aún había algo dentro de mí, un pequeño destello de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar paz en medio de todo este caos. Diego había estado en silencio durante unos días después de nuestra última conversación, y yo pasaba mi tiempo en su villa, caminando por los extensos terrenos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No sabía lo que quería. No sabía si alguna vez podría perdonarlo por ocultarme lo de Emilia, por mantenerme en la oscuridad mientras él luchaba con su pasado. Pero también sabía que había una parte de mí que aún lo amaba, que aún me importaba, a pesar de todo. Una mañana, estaba sentada junto a la ventana, mirando el sol salir sobre las colinas cuando escuché un golpe en la puerta. La abrí para encontrar a Alicia parada allí, con el rostro pálido y lleno de arrepentimiento. «Mamá», dijo, su voz temblorosa, «podemos hablar». No sabía qué esperar. Después de todo lo que había pasado, después de que me diera la espalda cuando más la necesitaba, no estaba segura de estar lista para escuchar lo que tenía que decir. Pero allí estaba ella, mi hija, parada frente a mí, los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento mucho», comenzó, su voz quebrándose. «Fui egoísta. Estaba enojada. No supe cómo manejar todo cuando viniste a mí. Pensé que tenía todo bajo control, y te rechacé. Estuve muy equivocada, mamá. Debería haber estado allí para ti». Me quedé allí, congelada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de su rechazo, sintiéndome abandonada por la única persona en la que pensaba que nunca me dejaría.
pero ahora, al mirarla, vi la sinceridad en sus ojos. Ya no era la hija fría y distante que me había dicho que me fuera. Esta era la niña que crié, la que siempre había venido a mí en busca de consuelo, de orientación. No entendí por lo que estabas pasando, continuó Alicia, su voz estabilizándose. Y estaba tan envuelta en mi propia vida que no vi cuánto me necesitabas. Lo siento mucho, mamá. Debería haber estado allí para ti. Por favor, perdóname. Di un paso hacia ella, mi corazón pesado con las emociones que había mantenido enterradas durante tanto tiempo. Alicia, susurré. No sé si puedo perdonarte aún. Me rompiste el corazón. Pero ahora veo que lo sientes. Que no querías hacerme daño. Alicia extendió los brazos, abrazándome fuertemente. Y por primera vez en semanas, sentí como si el peso se levantara de mis hombros. Tal vez este era el comienzo de algo nuevo. Tal vez podríamos reconstruir lo que se había roto. Esa noche, después de que Alicia regresó a su departamento, me senté en el jardín con Diego. El peso de nuestra conversación de la otra noche aún colgaba entre nosotros, pero sabía que este era el momento de enfrentarlo todo. Había demasiados sentimientos sin resolver, demasiado por decir. Diego, comencé, mi voz suave pero firme. No sé qué hacer ahora. No sé si pueda olvidar todo lo que pasó, todo lo que me ocultaste. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo en el pasado. No puedo seguir aferrándome a algo que se rompió hace tanto tiempo. Él me miró, su rostro lleno de arrepentimiento. Lucia, no sé qué nos depara el futuro, pero sé esto. Cometí muchos errores. Te hice daño. Me hice daño a mí mismo. Y he hecho daño a la mujer con la que he estado tratando de construir una vida. No quiero seguir viviendo así. Quiero hacer las cosas bien contigo. Quiero una segunda oportunidad, Lucia. No solo para nuestro pasado, sino para nuestro futuro. Respiré profundamente, el peso de sus palabras calando en mí. Una segunda oportunidad. Las palabras resonaban en mi mente. ¿Podría darle eso? ¿Podría dejar ir el dolor, la traición, y confiar en él otra vez? He estado aferrándome al pasado, susurré. Y tal vez es momento de dejarlo ir. Tal vez podamos construir algo nuevo. Juntos. Diego extendió su mano hacia la mía, sus ojos llenos de emoción. No merezco tu perdón, Lucia. Pero pasaré el resto de mi vida ganándomelo si me das la oportunidad. Unas semanas después, en una pequeña ceremonia rodeada de las pocas personas que realmente importaban, Diego y yo nos casamos. No fue un gran evento. No hubo decoraciones elegantes, ni una lista de invitados extravagante. Fue algo simple, solo los dos, comenzando un nuevo capítulo en nuestras vidas. Alicia estuvo a mi lado como mi dama de honor, sus ojos brillando de amor y disculpas. Finalmente había aceptado sus propios errores, y podía ver el crecimiento en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Todos habíamos cometido errores, pero estábamos aprendiendo a perdonar, nosotros mismos y los unos a los otros. Mientras Diego y yo intercambiábamos nuestros votos, el peso de todo lo que había sucedido en el pasado parecía caer. El fuego, la traición, los secretos, todos seguían siendo parte de nuestra historia, pero ya no nos definían. Habíamos encontrado una manera de avanzar, juntos. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Crees que Diego y yo realmente podemos comenzar de nuevo después de todo lo que ha pasado? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, seguro que amarás la siguiente. Es tan interesante e incluso más intrigante de lo que te imaginas. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la siguiente.